analiza. Estimada y estimado docente, bienvenido a la sesión 1, en la que revisaremos los recursos formales. Los contenidos que veremos son: la evaluación de los recursos formales, el uso del paréntesis, el uso de las preguntas retóricas, el uso de las comillas, el uso de comparaciones. Comencemos. Al enfrentarse a un texto, el lector no solo se fija en qué dice el autor, sino también en cómo lo dice. Un lector crítico está atento a los distintos usos del lenguaje y la forma como se presenta el texto, tales como recursos multimodales como el uso de negrita, comillas, paréntesis, signos de exclamación, preguntas retóricas, etc. Recursos gráficos, donde tendrá que dar una mirada a la disposición de las imágenes, colores y disposición del diseño. Estructura del texto y elementos paratextuales, localizar y evaluar el título, subtítulos, índices, prólogos, etc. El uso del lenguaje, es decir, el orden de las palabras, atenuadores, enfatizadores, modalizadores, etc. Pero, ¿cómo evaluar el uso de los recursos formales? ¿Cómo puedo hacer que mis estudiantes logren evaluar estos recursos? A continuación, te mostraremos algunas estrategias. Recuerda que también las podrás encontrar en el fascículo de la unidad. Vamos a evaluar algunos recursos formales del siguiente texto. El misterio de las aves marinas migratorias. Cuando termines de leer, avanza a la siguiente pantalla. Para evaluar los recursos formales, será importante identificar el tema del texto. Así tendremos una idea clara de qué trata y comprenderemos las formas como lo aborda el autor. En este caso, como ya hemos leído, el tema es la migración de las aves marinas. Una vez ubicado el tema, debemos identificar los recursos formales y nos centraremos en algunos de ellos. Nos enfocaremos en el uso de preguntas retóricas y paréntesis. ¿Y qué hacemos para reflexionar sobre el uso de una pregunta retórica? Primero debemos ubicar la pregunta. ¿En qué lugar del texto está? ¿Inicio, medio o final? Si está al inicio, es posible que requiera atraparnos o lanzarnos un reto. ¿Y si está al final? Pues es posible que haya sido utilizado con un fin persuasivo. El autor trata de convencernos de algo. Una vez ubicada la pregunta, explicamos. ¿Cómo se relaciona esta pregunta con el contenido del texto? ¿Abarca todo o solo una parte? Y finalmente, podremos explicar el propósito de la pregunta. ¿Y qué hacemos para reflexionar sobre el uso del paréntesis? Nuevamente, debemos ubicar la información del paréntesis. ¿Qué información ofrece? Luego, ubicamos y comprendemos la palabra o frase fuera del paréntesis, con la cual se relaciona la información del paréntesis. Si es necesario, debemos leer todo el párrafo para tener información del contexto. Finalmente, establecemos relación entre lo que se dice dentro del paréntesis y lo que se dice fuera de él. ¿Ves qué sencillo es evaluar el uso de estos recursos? Ver cómo se ha evaluado el uso de una pregunta retórica y paréntesis ha sido de gran ayuda. Sin embargo, en este texto hay otros recursos por analizar. Los invitamos a ubicarlos e identificar la razón por la que fueron empleados en este texto. Recuerden que pueden encontrar el texto en el fascículo adjunto.
Nosotros les mostraremos otros recursos que se han empleado en otros textos. Veamos. En este segundo texto, grafitis, encontraremos otros recursos formales que vamos a evaluar. Cuando termines de leer, avanza a la siguiente pantalla. Empecemos por el uso de las preguntas o interrogativos retóricos. El texto contiene varias preguntas, aunque todas no tienen la misma naturaleza. Estas preguntas tratan de hacer admitir al destinatario su punto de vista y buscan obtener de él una confirmación. Es típico de los textos argumentativos. Analicemos algunas de ellas. ¿Por qué nos hacen mala reputación a los jóvenes al pintar en lugares donde está prohibido? En este caso, Olga usa esta pregunta para expresar su punto de vista. Esta figura en la retórica clásica se llama subiectio. En ella, Olga crea una ficción de diálogo formulando preguntas a las que ella misma dará respuesta. Así, desarrolla el tema y a la vez atrae la atención del lector hacia su postura. Asimismo, con la pregunta ¿verdad?, Olga busca la confirmación del destinatario. Es una pregunta apelativa. Veamos la siguiente. ¿Acaso no nace todo este asunto de los grafitis de una necesidad de comunicación? Poner tu propio nombre, el nombre de las pandillas y las grandes obras de arte en la calle. En la pregunta formulada por Sofía, el marcador textual ¿acaso? Es una pregunta de orientación invertida, es decir, induce una interpretación opuesta de la misma pregunta. Se utiliza como estrategia para convencer al destinatario. Ahora, la aparición de la negación dentro de la pregunta está relacionada con la actitud de Sofía frente al contenido transmitido. En general, esta actitud manifiesta su desacuerdo con aquellas personas que se oponen a los grafitis. Por tanto, la negación dentro de la pregunta es un marcador textual que explica la orientación de este tipo de enunciados contraria a su postura. Ambas autoras emplean preguntas de las cuales no se espera ninguna respuesta, sino que parecen condenarlas en sí misma. En ocasiones, son respuestas con las que el emisor anticipa un contraargumento. En otras, son explicaciones o justificaciones que llevan implícitamente la respuesta o son afirmaciones veladas de lo que piensa el autor. Ahora pasemos al uso de comillas. En el último párrafo de la carta de Olga, vemos una frase entre comillas. Realmente no puedo entender por qué estos artistas delincuentes se molestan tanto cuando lo único que se hace una y otra vez es quitar sus obras de arte de las paredes. ¿Para qué se usan las comillas a la expresión subrayada? Entre sus múltiples usos, las comillas se emplean para referirnos a citas textuales de otras fuentes. Este no parece ser el caso. También se utilizan para aludir a títulos de alguna obra literaria, artística, científica, etc.
Tampoco es el caso. En el texto se utiliza con un sentido distinto al habitual. Las comillas son usadas con un sentido contrario a su significado literal, es decir, irónico. Cuando Olga está en contra de los grafitis, se burla de que sus jóvenes autores pretendan que estos sean obras de arte, por lo que los encierra entre comillas. Las comillas, en este caso, expresan lo contrario de obras de arte que no son obras de arte. Por otra parte, Olga utiliza otro recurso como son las comparaciones entre un grafitero y un artista profesional para desprestigiar al primero. Sofía también emplea el mismo recurso al comparar los grafitis con las publicaciones en las calles para otorgarles el mismo derecho de aparecer en las calles. De esta forma hemos reflexionado sobre la forma del texto. Nos hemos detenido en ciertos recursos formales como las comillas, las preguntas retóricas, las comparaciones. Hemos descubierto que son recursos, lenguajes particulares, estilos que emplean las autoras para darnos a conocer las razones de sus posturas. Y en cuanto a las ironías, Para poder detectarlos, primero debemos entender el sentido completo del texto. Por ejemplo, la postura de Olga. La ironía generalmente se escribe en comillas, pero no todas las palabras o frases en comillas son irónicas. Si el significado o sentido de la palabra o frase es opuesto al sentido global del texto, o significa lo contrario de su significado literal, entonces es ironía. qué importante poder identificar estos recursos y poder evaluarlos para saber el por qué se emplearon. ¿Y ocurre lo mismo con los textos discontinuos? Qué importante será también analizar los recursos formales de distintos formatos textuales. Tengamos presente que la forma como se presentan dependerá del texto y formato elegido. Como veremos en breve, los textos discontinuos, por lo general, presentan mayor cantidad de imágenes que debemos relacionar para poder encontrar el sentido del texto. Para ello, debemos seguir algunas estrategias. Primero, debemos leer y comprender el sentido global del texto. ¿Para qué ha sido escrito? Segundo, fijarnos en la tipografía. ¿Bajo qué estilo se está presentando el texto? ¿Alguna capta visualmente la atención? Tercero, prestemos atención en la disposición espacial de las imágenes. Eje de la imagen, orientación, tamaño, leyenda o verbalización de la imagen. Cuarto, si la imagen tiene un eje y elementos adyacentes, busquemos la relación entre estas. Causalidad, complementariedad, paralela, covariación, constructiva. Pero vamos a aplicarlo en el siguiente texto. El título de este texto discontinuo es El mundo contra el tabaco. Cuando termines de leer, avanza a la siguiente pantalla. Como podrán ver en esta infografía, el propósito del autor es alertar sobre el peligro del consumo de tabaco, no solo para la salud directa de las personas, sino también para la contaminación ambiental del planeta. En la parte central del texto tenemos el eje de la imagen, el cigarrillo. Además, 4 elementos adjuntos a este. El primero, los troncos ubicados sobre la imagen del cigarrillo. ¿Por qué están allí? Pues sirven para ilustrar y relacionarse con la idea expresada arriba sobre el consumo exorbitante de madera. Ambas partes se relacionan para contribuir al sentido de todo el texto. Los troncos cortados y secos que están sobre el cigarro son las consecuencias de la producción del tabaco. Relación causal. Ahora, para reflexionar sobre el uso de estos recursos, podemos responder de manera personal.
¿Cuál será la relación del cigarrillo con cada uno de los elementos puestos sobre este? ¿Por qué la información verbal se dispuso en la parte superior de la imagen del cigarrillo? ¿Qué relación hay entre los 4 elementos que acompañan al eje de la imagen? También encontraremos el uso de comillas en la parte superior del texto. La epidemia del tabaco. ¿Para qué se usaron las comillas? Las comillas en este caso, ¿quieren darle un sentido irónico a la expresión? ¿Quieren resaltar la frase? Al parecer, en esta parte del texto, las comillas sirven para darle un sentido figurado al comparar el consumo del tabaco con una suerte de epidemia para darle un carácter masivo a un gusto o adicción consciente. Se quiere enfatizar el hecho de que el consumo de esta planta es masivo como lo es una epidemia. Qué importante haber reflexionado sobre los aspectos formales del texto. En muchas ocasiones podrían pasar por alto cuando leemos un texto, pero hoy nos hemos dado cuenta que han sido utilizados con una intención. Así es. Estos elementos son usados con distintos propósitos, ya sea llamar la atención del lector, guiarlo en la lectura, señalar la importancia de alguna parte del texto o enfatizar ciertos significados según la intención del autor. No debemos dejar pasar ningún dato que se nos presente al leer un texto. Esto permitirá seguir enriqueciendo nuestra capacidad lectora. ¿Qué actividades y estrategias adicionales podemos utilizar para que los estudiantes reflexionen sobre los recursos formales que emplea el autor? 1. Es importante fijarnos en la forma como el autor comunica. Para ello, debemos identificar los recursos del lenguaje que usa el autor, tales como el paréntesis, los títulos, comillas, notas al pie de página, recuadros clave, preguntas, palabras en negrita o en cursiva, una imagen, tamaño o color de las letras. 2. Es necesario reflexionar sobre ellos considerando que el sentido de su uso y de su función dependen del contexto de la lectura, para darle fuerza, para resaltar determinadas ideas clave, para señalar ideas complementarias, para darle un sentido irónico o figurado, para ejemplificar o aclarar expresiones, etc. Todo ello enmarcado en una situación comunicativa. 3. Se necesita explicar cómo esos recursos formales configuran el significado de un texto o el sentido del texto. 4. Para analizar las imágenes, podemos utilizar algunas herramientas de la semiótica visual. Estamos seguros que todas las pautas brindadas a lo largo de la sesión contribuirán a potenciar nuestras sesiones de clase. Recuerden que encontrarán toda la información y más en los fascículos adjuntos. Ahora es momento de poner en práctica lo aprendido. Los invitamos a completar la autoevaluación. Hasta la próxima. Ideas fuerza. 1. Al enfrentarse a un texto, el lector no solo se fija en qué dice el autor, contenido, sino también en cómo lo dice, forma. Un lector crítico está atento a los distintos usos del lenguaje y la forma, recursos formales, cómo se presenta el texto. 2. Identificar y reflexionar sobre el uso de los recursos formales en el texto es un ejercicio necesario para los estudiantes, ya que el autor los usa con distintos propósitos. Llamar la atención del lector, guiarlo en la lectura, señalar la importancia de alguna parte del texto o enfatizar ciertos significados según la intención del autor. 3. Los recursos formales le dan sentido al texto y configuran el significado. Por ello, es necesario conocer el sentido de su uso, ya que aporta a la comprensión del texto.